¿Qué tal? Buenas noches. Vamos a continuar con el programa de historia del diseño. Y en esta primera parte, ustedes habrán visto que básicamente el programa está dividido en dos sectores. Vamos a darle un lugar significativo al trabajo de las primeras vanguardias artísticas del siglo XX. Ustedes tienen una serie de textos que apuntan a establecer las condiciones socioeconómicas en las cuales se encontraba el mundo sobre fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Y hoy vamos a avanzar un poco sobre ese aspecto y también a definir o a tratar de entender cómo definimos nosotros a las vanguardias en función de que las vanguardias produjeron en un determinado momento una ruptura y una avanzada sobre lo que eran las formas tradicionales del arte, y esta ruptura y avanzada que produjeron sirvieron como repertorio y expandieron los límites del diseño gráfico en la actualidad. Vamos a empezar por un breve paneo de cómo era la visualidad en Europa, aunque estas son imágenes de Buenos Aires las que yo voy a mostrar, pero Buenos Aires a fines del siglo XIX, a principios del siglo XX, tenía muchas similitudes, porque no casualmente se la conocía como la París del Río de la Plata, y estas son imágenes del Art Nouveau. Este es el edificio Art Nouveau que está en Buenos Aires, que se llama El Hombre del Árbol, y estas son imágenes del cementerio de Rufina Cambaceres, es el cementerio de La Recoleta, si no me equivoco. Los cementerios son lugares muy interesantes para recorrer, para poder verificar los estilos artísticos de un determinado momento. En él van a encontrar, tanto en el de Recoleta como el de Chacarita o cualquier otro cementerio, van a encontrar obras neoclásicas, obras Art Nouveau, obras Art Deco, que fueron muy populares y que, como pueden ver en el cartel de la izquierda, pervivieron durante muchos años en el imaginario. Esto es lo que la gente entendía que era lo correcto. El Art Nouveau, el neoclasicismo, el Art Deco, justamente el edificio Chrysler, que está acá a la derecha, este no está en Buenos Aires, es una obra del Art Deco, pero sí esta pequeña casa que seguramente ustedes muchas veces habrán cruzado, no sé si esta o otras similares, pero muchas veces habrán cruzado casas que les muestran cómo el Art Deco, que es arte decorativo y es una forma derivada del Art Nouveau, donde la línea curva se vuelve recta y toma formas mucho más teatrales, por así decirlo, no casualmente por eso se utilizó tanto para los teatros, fue bastante común y bastante difundido a principios del siglo XX y bastante entrado el siglo XX. Las formas escultóricas también por esa época respondían a las formas tradicionales. Esta es Lola Mora en su taller, y Lola Mora es justamente la que hace la estatua de las Nereidas, que pueden ustedes ir a ver cuando termine la pandemia, en Costanera Sur, lugar para el cual no estaba pensado originalmente, pero por la cantidad de desnudos que tenía, se la relegó a esa zona, una zona que cuando se colocó era realmente marginal. Pero esta es la escultura tradicional, una escultura que de todas formas responde a los cánones neoclásicos. Como este frontis, el de la catedral, que todavía es un frontis que rescata características de una obra que está en Francia, a pesar de que adentro del frontis hay alusiones más vernáculas, pero pueden ver ustedes las columnas, la estructura triangular. Esto era lo que la gente a principios de siglo, fines del siglo XIX y principios del siglo XX, estaba acostumbrado a ver como buen diseño, para ponerlo entre comillas, o lo correcto o lo bello dentro de el arte, la arquitectura, la escultura. Esto era lo correcto. A esto se enfrentan las vanguardias. A gente, y estos son bañistas en el Río de la Plata, bailando entre ellos algún paso de tango, en 1904, frente a ellos es que las vanguardias van a
producir las rupturas que vamos a ir viendo a lo largo de estas clases. Así que tengan presente que probablemente ustedes no lo desestructuren estas obras, pero en el momento histórico en que aparecen, en el momento sociocultural en que aparece, eran altamente rupturistas y por eso generaban tanta reacción. ¿Sí? La cocaína, que va a ser prohibida hacia 1917, si no me equivoco, recién, todavía era legal a fines del siglo XIX, principios del siglo XX. De hecho, Freud la recomendaba como un elemento útil para las terapias. Revistas como Caras y Careta y Pebete, de vuelta traigo objetos nacionales porque el imaginario de objetos europeos, ustedes seguramente lo conocen, de Historia 1. Nosotros vamos a desarrollar esta historia de las vanguardias a partir de esta base, entendiendo que esto era lo que reinaba en el mundo en ese determinado momento. Un mundo que ustedes van a ver que es fuertemente convulsionado y en términos de Hoffman termina ese siglo largo que termina con la Primera Guerra Mundial de 1914. Ahora, las certezas de ese mundo, lo que se creía verdad, lo que se creía firmemente establecido en la Belle Époque, empiezan a entrar en crisis, y van a entrar en crisis sobre el final del siglo XIX. Y vamos a ver que hay motivos para los cuales estas crisis de las ideas, estas crisis de las formas se manifiesten. Estábamos hablando de que entre 1870 y 1914 los regímenes europeos fueron fuertemente colonialistas. Fíjense lo que es África. África termina siendo repartida básicamente entre 5 potencias. Inglaterra se lleva la primera parte. Este es el color que tiene este mapa Inglaterra. Fíjense cómo tiene toda la franja central prácticamente de África bajo su dominio. Las colonias eran necesarias para justamente colocar manufacturas e importar materias primas. Y fíjense que es un mundo, esta es el África francesa, realmente muy complicado. Y por supuesto, lamentablemente África siempre está muy complicada en este mundo tan complicado. Sin embargo, hay algunos acontecimientos que cambiaron la concepción del mundo. Y hay entre estos acontecimientos una serie de críticos que van a criticar, por la redundancia, la racionalidad occidental. Esta crítica a la racionalidad occidental va a ser definida por Paul Ricoeur como filósofos de la sospecha a estos 3 principales personajes. Estos personajes que van a ser Karl Marx, Nietzsche y Sigmund Freud van a ser definidos por Ricoeur como los filósofos de la sospecha, que sospechan que ese mundo tan positivista, tan convencido de la verdad que es, no es real, sino que tiene fracturas y que es un mundo falso. Ese mundo que les hacían creer era un mundo que tenía muchos problemas, como va a demostrarse más adelante, y estos filósofos van a criticar esas posiciones. Ustedes tienen textos sobre ellos, vamos a ir rápidamente. Podemos empezar por Marx. Para Marx, Dios, la filosofía y el Estado constituyen alienaciones del pensamiento. Alienaciones que dependen de la alienación principal, que es la alienación económica. Marx considera que la economía es la única alienación real que somete al hombre. Marx es un filósofo, sociólogo, funda las estructuras generales del pensamiento junto con Hegel, que va a ser el marxismo. Y Marx dice que la alienación empobrece al hombre sociohistórico, negándole la posibilidad de modificar aspectos de los ámbitos en los que se ve involucrado. Le crea una falsa conciencia de la realidad. Esto es lo que decía antes, junto con Hegel va a construir las bases de lo que se va a llamar marxismo o comunismo, o socialismo científico, para distinguirlo de socialismos moderados.
y que tienen entre sus bases lógicas el materialismo dialéctico, la plusvalía, la lucha de clases. Elementos, por supuesto, que dan todos para una clase independiente y no para poder resumirlos rápidamente, pero simplemente para poder entender cuál es la crisis de ideas que estamos viendo con estos maestros de la sospecha. El positivismo y la ilustración, que eran las corrientes ideológicas reinantes, tomaron la bandera de la falta de ideología y se convierte en el sustento sobre el cual Marx va a avanzar. Las relaciones derivadas de la producción de bienes son el motor de la dialéctica de la historia. La explotación de un hombre por el otro es la situación injusta la que considera Marx. Marx considera que el trabajo es una forma de dignificación del hombre, pero que este trabajo no puede llevarse adelante porque el hombre está siendo explotado por el hombre. Nietzsche va a establecer desde la filosofía también ideas fuertemente revolucionarias. Nietzsche considera que el motivo fundamental de la alienación del hombre es Dios, y Dios es aquel que está por encima de los hombres. La religión es aquella que es utilizada para poder hacer que el hombre se mantenga dentro de ciertos cánones, dentro de una cierta lógica de tranquilidad. Por eso lo va a proclamar que Dios ha muerto. Nietzsche es un pensador muy influyente. El pensamiento de Nietzsche va a reorganizar el pensamiento del siglo XX, y autores como Foucault, Derrida, Heidegger, Deleuze, entre otros, van a tomar el pensamiento de Nietzsche como base para esta reorganización de las ideas. Nietzsche dice que, aparte de los factores externos que dice Marx, hay factores de orden internos y psicológicos que impiden que nos desprendamos de Dios, y que el lenguaje mismo es aquel que nos impide desprendernos de la idea de un Dios. Nietzsche está en contra de la moral cristiana. Es la moral del resentimiento, dice él. Es la moral de los impotentes, de los que se niegan a sí mismos y que se ponen al nivel de esclavos. El deber es una vida ascética, y la noción de bien y mal presidida por Dios es una noción que nos viene impuesta, no es una noción del hombre, sino que es una noción que nos viene impuesta por otro poder y que nos aliena de esto. La conciencia moral, dice Nietzsche, es alienada, puesto que soporta la crueldad de que sea otro, es decir, Dios, quien nos prescribe nuestra vida, quien nos dice qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, cuando en realidad somos nosotros quienes debemos tener conciencia, quienes debemos saber qué es lo correcto y lo incorrecto, no un Dios que nos venga a decir qué es. Por ese motivo, Nietzsche se centra en la Iglesia Católica y se declara primero ateo y después se declara anticristo. Nietzsche dice que solamente si el hombre muere, si Dios muere, el hombre puede autoafirmarse y colocar su voluntad por sobre la del Dios. Ese hombre va a ser un superhombre, entonces, una afirmación de lo que es verdaderamente humano. El superhombre, piensa Nietzsche, es el hombre es un ser miserable e inmundo, un ser a medio hacer. Nosotros, para Nietzsche, todavía estamos a medio hacer. Somos un puente entre la bestia y ese superhombre que él piensa, ese superhombre que va a tener pautas morales propias. Nietzsche dice, habéis evolucionado del gusano al hombre, pero todavía hay mucho de gusano en nosotros, todavía hay mucho de bestialidad, de primitivismo. El superhombre para Nietzsche es un ser utópico, es seguro, independiente e individualista. Se centra en el mundo real. El superhombre, Nietzsche, es un hombre creador de valores, es un hombre que decide qué es lo correcto y lo incorrecto, qué es lo que va a estar bien y lo que está mal. Es un hombre alejado de las pasiones. Es un hombre que razona y puede
evolucionar más allá de que otro, Dios o en realidad la Iglesia, que toma el nombre de Dios, indique cuáles son las pautas morales que debe llegar adelante. Esta superación está todavía en camino de hacerse para Nietzsche. El otro pensador que vamos a tener que tener presente es Sigmund Freud. Y Freud va a avanzar todavía más allá en las consideraciones que veníamos viendo. Freud considera que la vida psíquica del hombre es el líbido, o sea, la energía sexual, que se contrapone al instinto de conservación. Y estos son los que permiten la articulación entre el placer y la realidad. Freud dice que el hombre, en realidad, por definición, es un ser egoísta, pero que evita este egoísmo o lo reprime por una necesidad mayor, y es por eso que vive en sociedad. Y este vivir en sociedad genera tensiones. La cultura genera pretensiones de normalidad que no son impuestas, y hay un malestar en esa cultura. Marx afirmaba que la conciencia humana está determinada por estructuras ajenas a la reducción, pero Freud lo que dice es que también estamos condicionados de estructuras interiores, de estructuras psíquicas, estructuras muy primitivas que incluso son las que nos permiten ponernos en relación. Esto es lo que había dicho antes. Y esto también. Y Freud considera que esta situación en la cual nosotros tenemos una estructura inconsciente que no podemos dominar y que solamente reprimimos por el egoísmo de tener que vivir en la sociedad que nos limita de alguna forma, es parte de nuestra forma de conectarnos, pero que nos genera profundos malestares y profundas situaciones en las cuales vamos a luchar contra ellas. Freud dice que hay 3 momentos importantes o grandes humillaciones en la historia de la humanidad. El descubrimiento de Galileo de que no somos el centro del mundo, que hace que el hombre entienda que ya no es el centro del universo. El descubrimiento de Darwin, que no somos el epítote de la creación, sino que somos una forma más que evolucionó, y su propio descubrimiento, que dice que en el cual él demuestra que nosotros no controlamos nuestra mente, sino que simplemente la reprimimos para poder manejarnos en sociedad. Uno de los descubrimientos más importantes de Freud es que las emociones enterradas en subconsciente suben a la superficie consciente durante los sueños. Y les pido que presten atención en qué momento se edita la interpretación de los sueños. 1900 es un año en el cual Freud marca, a partir de estos textos teóricos, donde nosotros decimos que estas cosas tan terribles que surgen en los sueños no son las manifestaciones olvidadas, controladas, que nos dan hasta vergüenza soñarlas. Y es por eso que las soñamos a partir de metáforas y de metonimias. Freud, en Psicología de la Vida Cotidiana, va a ir más allá y va a decir que, junto con los sueños, los equívocos y las equivocaciones, muestran el grado de represión que nosotros tenemos sobre nuestras ideas que son básicas y bestiales, pero que reprimimos para poder vivir en la sociedad. Y es así como Freud desarrolla la teoría del inconsciente, que, como él dice, es un acabado fenómeno psíquico de realización del deseo. Y por lo tanto no debe ser incluido en el conjunto de actos comprensibles de nuestra vida despierta. Es el resultado de una actividad intelectual altamente complicada. Ahí es donde se generan los deseos, los instintos y los recuerdos que el sujeto reprime por resultarlos inaceptables. Y Freud esquematiza esta estructura consciente en el yo, que es el ser consciente, el ello, que es lo inconsciente,
la parte profunda, la parte primitiva, aquella que reprimimos, aquella de nuestras pulsiones más básicas, que trata de hacer que tengamos satisfacción sobre nuestros deseos, aun por más primitivos que sean, y el super yo, que es las estructuras sociales que evitan que esto se manifieste. Hay otros sucesos que confluyen en el fin de siglo para acabar con las certidumbres. Y ese suceso tiene que ver con el descubrimiento de la teoría de relatividad o la publicación de la teoría de relatividad de 1905 de Albert Einstein. De nuevo les pido presten atención el año en que se publican. Todos estos eventos ocurren entre 1890 y 1905 y sacuden profundamente la estructura y el pensamiento del positivismo. Por un lado, la alienación de la sociedad a través del hombre y la explotación del hombre, que explica Marx, la estructura social, que es Dios a través de la Iglesia, que impone valores, sobre la cual ataca Nietzsche, y el saber que ni siquiera nosotros somos totalmente dueños de nuestros pensamientos, sino que nuestros pensamientos subconscientes, esos deseos reprimidos, son los que van a hacer aparecer y evolucionar a través de síntomas en nuestra realidad y que producen estas situaciones. A todo esto se suma teorías como la de la relatividad, en la cual Einstein dice que las certidumbres que nosotros tenemos sobre la física son ciertas y son relativas a un determinado contexto de estudio. Fuera de ese contexto de estudio, estas teorías son falsas. Entonces, aquello que parecía lo más cierto, la teoría gravitatoria, Einstein demuestra que es falsa fuera del contexto en el cual la estudiamos, que es la Tierra. Y las teorías de él se confirman en 1919 cuando un eclipse permite ver cómo la luz es alterada por la estructura gravitatoria. Y entonces, tiempo y espacio tampoco son ciertos, sino que son ciertos en un determinado momento y lugar. Fuera de esas condiciones, tienen otros parámetros, tienen otras leyes, que son las que va a empezar a desarrollar Einstein, y son las que se estudian hoy con las teorías de cuerdas. Pero, por sobre todo, lo que él establece es que no hay certezas, ni siquiera en la física, lo que parecía todavía más cierto. No tenemos certezas sobre nosotros, sobre nuestra estructura social, ni la física nos puede traer certezas. En ese contexto, también aparece la producción en masa, y también un elemento que no podemos dejar de lado, probablemente no tan importante como las estructuras de pensamiento que venimos viendo, pero también la aparición del cinematógrafo, del cine, un invento de los hermanos Lumière, que en realidad pensaron que no iba a pasar más allá de ser una atracción de feria, se transformó en un objeto tan significativo y tan importante del siglo XX y se expandió tan rápidamente en el siglo XX. Un año después, por ejemplo, de que los hermanos Lumière lo inventaran, ya había cines en la India y el cine va a ser el gran constructor del imaginario durante buena parte del siglo XX. Por supuesto, hoy por fuertes competencias también sigue siéndolo. Por supuesto, todos estos procesos van a terminar con la Primera Guerra Mundial, una de las guerras más cruentas, o en realidad la guerra más cruenta de la historia hasta ese momento. Va a ser superado después por la Segunda Guerra Mundial, en donde la cantidad de víctimas civiles y de personas van a ser terribles. Sin embargo, esta Primera Guerra fue tan cruenta, tan terrible, que hace que las naciones horrorizadas formen un pacto de cómo tienen que ser las guerras futuras para establecer ciertas bases mínimas de humanidad, aunque sí se puede hablar de humanidad en guerra. Sobre esto no voy a seguir desarrollándome porque les dejo un pequeño video
de la Primera Guerra Mundial en 7 minutos que lo explica mucho mejor de lo que voy a poder explicarlo yo ahora. En este contexto, que traté de contar muy apretadamente, aparecen las vanguardias, las primeras vanguardias artísticas de principios de siglo. Y las vanguardias artísticas de principios de siglo van a ser fuertemente significativas para nosotros los diseñadores porque van a cambiar la concepción de cómo vemos el mundo. Nos van a mostrar el mundo con nuevos ojos, como diría Hofmann. Les pido presten atención a esto. Y es una pequeña infografía. Voy a valerme 2 o 3 pequeñas infografías y ustedes, entre los trabajos prácticos que van a hacer, va a ser construir estas líneas de tiempo, pequeñas infografías que den cuenta de las vanguardias y den cuenta de la relación entre las vanguardias y la relación de las vanguardias con los sucesos históricos. Pero eso lo vamos a ir desarrollando en el cuatrimestre, en estas primeras clases. Les pido presten atención a esto, el año de inicio, el año de fin y la poca vida que tiene cada una de las vanguardias. Fíjense que casi todas se concentran entre 1910 y 1920, aunque probablemente la Primera Guerra, la línea punteada muestra ya el decaimiento, la Primera Guerra sea el final, de las vanguardias. La Primera Guerra termina prácticamente con todas las vanguardias, aunque algunas van a subsistir y se van a transformar después. Pero en este pequeño lapso, en 20 años, se van a producir todas las vanguardias artísticas. Esto se los traje porque me parece muy interesante. Es la tapa que acompaña el catálogo del MoMA de la primera exposición de arte abstracto y cubismo. Y justamente el MoMA, en su catálogo, lo que hace es una pequeña infografía que trata de mostrar la relación, por ejemplo, entre el fauvismo y la escultura negra, entre la máquina estética y el futurismo, cómo el fauvismo en 1905 deriva en el abstraccionismo, cómo Cézanne guarda relaciones con el cubismo, el neoexpresionismo. Este trabajo de las infografías, que justamente es simplificar la información y mostrar la complejidad de la interrelación de las vanguardias, porque prácticamente ninguna vanguardia tuvo un desarrollo único, y lo que vamos a ver es que muchos artistas de las vanguardias empezaron a militar un movimiento y se trasladaron a otro movimiento, o empezaron en el constructivismo y después terminaron en la Bauhaus. Vamos a ver la gran interacción que hay entre estos personajes, y justamente las infografías nos sirven para mostrar y simplificar esta información tan compleja. Espero no sean este tipo de infografías, que son realmente horribles. Vamos a usar esta ahora, aunque tiene errores. Por ejemplo, acá muestra el Art Deco como derivado del cubismo, cuando en realidad el Art Deco debería derivar de algo que ni siquiera estaría acá, que es el Art Nouveau, aunque Hofmann considera al Art Nouveau dentro de las vanguardias. Hofmann arranca con Morris y el Art Nouveau como los primeros movimientos que rompen con las estructuras tradicionales, y es cierto que rompe con las estructuras formales tradicionales, pero no van a romper de una forma tan abrupta, no van a hacer una avanzada tan abrupta como las vanguardias, que también tenían todas un fuerte programa político para llevar adelante. Vamos a entrar más detalladamente en la próxima clase y vamos a ver cómo del posimpresionismo y de estos 3 grandes solitarios, como los define Gombrich, del siglo pasado, derivan todas las vanguardias artísticas. Del Cézanne el cubismo, de Van Gogh el expresionismo, de Gauguin los simbolismos. Pero esto vamos a avanzar la próxima clase. Lo que hoy me interesa definir es cómo entendemos a las vanguardias, y en esta definición de las vanguardias vamos a seguir un poco los pensamientos de Peter Broger sobre las vanguardias. Broger identifica a estas como las vanguardias principales, aunque es cierto que de ahí derivan otras, y sus personajes principales que
insisto, vamos a ir viendo en las siguientes clases. El primer punto que tenemos que ver es cómo definimos las vanguardias. Las vanguardias las definimos como una ruptura o las definimos como una avanzada. Si las definimos como una ruptura, tenemos que tener presente que las vanguardias rompieron y atacaron fuertemente toda la estructura tradicional del arte. Pero finalmente esta es la función del arte. Tradicionalmente el arte fue entendido como una estructura rupturista. Si las entendemos como una avanzada, tenemos que pensar en una definición un poco más política, un poco más militar. Si las definimos a las vanguardias como ruptura, vamos a estar en la línea de Peter Burger, de Williams, de Octavio Paz, de Subirat. Y si las definimos como avanzadas, de Jiménez Frontin. Peter Burger tiene un libro muy clásico, que es Teoría de las Vanguardias, y nosotros seguimos en buena medida estos pensamientos, aunque al tratar de contraponer estas dos ideas, estamos siguiendo los pensamientos de Longori, de la cual ustedes tienen un apunte, y que justamente ella explica estas dos líneas teóricas de ruptura y avanzada. Cuando hablamos de avanzada tenemos que entender que el concepto de avanzada es un concepto militar, es un concepto que aparece por primera vez en el Tratado sobre la Guerra, del barón Clausewitz, y Clausewitz define a la avanzada como un grupo de élite, un grupo de acción militar, que lo que hace es meterse en territorio enemigo y destruir lo más que puede para producir una retirada rápida. La definición de avanzada derivó del arte militar a la política y de ahí pasó a las vanguardias, y parecería que hay una pérdida de sentido un poco en este aspecto. Sin embargo, cuando nosotros definimos a las vanguardias como ruptura, tenemos que tener presente que hay una variación estilística constante. Hay un choque con el momento y un quiebre con la tradición. Pero en este sentido las vanguardias no se diferencian mucho del arte como entendemos actualmente el arte. Cuando entendemos como avanzada, tenemos que entender que las vanguardias tenían un carácter estable y estilístico y una variación técnica que fue trabajándose a lo lado. La pregunta es, ¿las vamos a definir como ruptura o como avanzada? Bueno, depende si tomamos el plano sincrónico o el plano diacrónico. Indudablemente en el plano sincrónico, las vanguardias fueron rupturistas y produjeron un quiebre muy significativo con las formas tradicionales del arte. Si la entendemos en el sentido diacrónico, las vanguardias van a producir un cambio más permanente a lo largo de la historia. Y las vanguardias van a ir produciendo cambios en el modo en que nosotros miramos el mundo. La forma en que nosotros entendemos tradicionalmente la imagen y nuestra relación del arte con la vida. Las vanguardias tradicionalmente se dice que fracasaron en su intento de cambiar las relaciones del arte con el mundo, pero sin lugar a dudas lograron un desarrollo inusitado con el diseño. ¿En qué sentido las vanguardias fracasaron? Las vanguardias pensaron que las viejas maneras de mirar el mundo habían caducado y era preciso buscar otras formas nuevas. Esta precisión de buscar otras formas nuevas era una nueva mirada sobre los temas. No podíamos volver a ver el mundo de la misma forma que lo habíamos mirado. Las vanguardias rechazaron siempre la idea de representación. El mundo no estaba para ser representado, el mundo estaba para ser figurado, para ser construido, para ser contado de nuevo. No había por qué mostrar las viejas historias, sino contar nuevas historias. Las vanguardias criticaron la falsa noción de que hay una distancia entre el arte y la vida.
el arte que estaba dentro de los museos y la vida que estaba por afuera. Las vanguardias entendían que había un continuo entre arte y vida, que había una lógica entre lo cotidiano y lo artístico. Y también, por supuesto, las vanguardias estaban en contra de la concepción del artefacto y del objeto de uso. El artefacto artístico no era algo que estaba por fuera de nuestra lógica, distinta al objeto de uso del arte cotidiano. Tenía que haber un continuo entre las cosas, tenían que de alguna forma vincularse. Recuerden que esta artificial separación del saber, como ustedes habrán ya visto en los textos, tiene que ver con esta explicación que hace tan claramente Max Weber sobre el positivismo, ¿no? Donde el saber estaba separado en esferas autónomas, esferas que no se vinculaban entre ellas, ¿no? La ciencia era el saber, la moralidad, la responsabilidad, el arte, la catarsis, y eran situaciones que no debían vincularse. Para el positivismo, cada cosa debía estar en su lugar y por lo tanto construía sus propias reglas. Como dice Weber, este es un proceso histórico de diferenciación, un proceso de autonomización y separación de esferas sociales basadas sobre relaciones de reciprocidad. O sea, en algún momento podían tener intereses en comunes, pero las esferas siempre se mantenían separadas y tenían su propia lógica, su propia especificidad y legalidad interna, dice Weber. Las vanguardias intentaron subvertir esta autonomía del arte y esta artificial separación de la vida y su institucionalización como arte de culto, ¿no? O sea, pensar que el arte es algo que está por fuera de la vida cotidiana es algo que las vanguardias no entendían. Entendían que tenía que haber un continuo entre ambas cosas. El arte, como les decía antes, no explica el mundo, sino que se involucra literalmente con el mundo. El arte no representa el mundo, sino que lucha por transformarlo. Y es dentro de esta lógica donde Lunacharsky, por ejemplo, dice: es necesario dar mayor importancia a la industria que al arte puro. No es un arte de segunda categoría el arte de la industria, ¿no? El arte industrial ha de estar más cercano a la vida humana que el arte puro. ¿Y en qué sentido dice esto Lunacharsky? Dentro de esta lógica que tuvo el constructivismo, cuando vinculó los objetos de uso cotidiano con los objetos artísticos, y cuando cualquiera que comprara una bandeja podía estar en contacto con estos objetos que mostraban un nuevo mundo. En el caso del constructivismo, el mundo de la revolución, por supuesto. Manifestantes en la fábrica, manifestaciones en la plaza, manifestación del 1 de mayo, del Día del Trabajo. Este nuevo mundo que el arte no representaba, sino que figuraba, que construía, estaba en las casas de todos, porque estaba no colgado en las paredes, sino en el uso de los objetos cotidianos. La decoración artística de la vida cotidiana, la arquitectura, el club, el descanso, las fiestas y también la elaboración artística de los artículos de consumo masivo, los textiles, la cerámica, la talla en madera, son tareas actuales y urgentes que corresponden al artista de la revolución proletaria. Fíjense cómo, y esto es muy lógico con el pensamiento de las vanguardias, no hay separación entre artista y proletario. Todos somos artistas. Todo es arte, todos construimos arte. Esa separación que el positivismo había construido y que lo había dejado tranquilo y que había entrado en crisis con las ideas de estos maestros de la sospecha, se resquebrajaba. Todo era una sola cosa. El arte no era lo que estaba en los museos, el arte era lo que nosotros construíamos, lo que estaba en nuestra casa. Fíjense estos platos con figuras abstractas, o esta obra de Duchamp. Duchamp no fue, porque no estaba vinculado a una revolución política como va a estar vinculado el constructivismo, que se va
el arte y la producción se van a poner al servicio de las ideas políticas de la Revolución Rusa, como vamos a ver más adelante, sino que Duchamp va a volcar la mirada sobre los objetos de uso cotidiano, sobre los ready-made, ¿no? Los objetos que están ahí hechos y que están en nuestro contexto. Así Duchamp va a poner una rueda de bicicleta sobre un taburete y va a hacer que la miremos desde otra óptica. O nos va a mostrar este escurre botellas. Este es un aparato absolutamente utilitario y que se compraba así. Duchamp no hace ninguna intervención. Lo que se hace es poner el pico de la botella en cada uno de estos pinches para que el contenido, el líquido, se escurra y se sequen perfectamente. Duchamp no lo interviene, simplemente lo muestra y dice, este es un objeto artístico, y lo pone dentro del circuito artístico. Es lo que hace Duchamp con el mingitorio. Bueno, saca un objeto de uso cotidiano, un objeto que él compra en una tienda de sanitarios, en una ferretería, lo lleva a un museo, lo presenta como obra artística y al romper el modo de circulación tradicional, nos está mostrando a esto como un objeto artístico. ¿Por qué rompe el modo de circulación tradicional? Porque rompe las esferas. El arte está en el museo, los objetos cotidianos están afuera. Pero si el objeto cotidiano entra en el museo, los objetos del museo pasan a estar afuera. El modo de circulación normal del objeto es puesto en crisis. Y eso es lo que hace Duchamp con este mingitorio. Esta lógica también está en Sara, o también está en Apollinaire, cuando Apollinaire habla de los futuristas como guerrilleros, ¿no? Guerrilleros que van a romper ese mundo. Apollinaire dice, todo hombre debe gritar, Sara dice, todo hombre debe gritar, hay una gran tarea destructiva, negativa por hacer. Barrer, asear la plenitud del individuo se afirma a continuación de un estado de locura y locura agresiva. Fíjense cómo hay una lógica con los pensamientos de estos filósofos de la sospecha. La agilidad de los miembros, los sentimientos, estos son los manifiestos de los dadaístas. El manifiesto, como vamos a ir viendo en las sucesivas clases, son las actas fundacionales de estos movimientos. Pero el manifiesto termina diciendo, todos somos artistas. Todos, no hay separación. El arte está en la vida diaria. Y eso es lo que llevan adelante los distintos artistas, no solo en cuadros, sino también en objetos de diseño, como por ejemplo Palabras en Libertad de Marinetti, un futurista, este drama fonético-tipográfico, ¿no? El avance de las tipografías que se da en este determinado momento. Recuerden que el eje que estamos siguiendo es la relación arte-vida, como un modo para operacionalizar el postulado central. Hay que mirar el mundo de otra manera. Y esto también lo dice Hoffman en A la saga, ocaso, auge y decadencia de las vanguardias. Texto que ustedes también van a tener. En la relación vanguardias, sin embargo, en este aspecto se habla que las vanguardias fracasaron. Y es lógico de que las vanguardias fracasaron en el aspecto de querer cambiar el mundo a través de un programa artístico. Todos sabemos que el programa artístico por sí solo no alcanza para cambiar el mundo. La mirada del artista no va a hacer que las sociedades cambien. Y en este aspecto las vanguardias fracasaron porque realmente su objetivo era extremadamente ambicioso. Pero la inclinación de las vanguardias hacia la vida cotidiana fue la que produjo un desarrollo inusual en el diseño. Observen estos objetos de diseño gráfico y vean cómo los postulados de las vanguardias se transmitieron. Colores planos, hombres sintetizados. Burger, en este texto que yo les mostraba recién, dice que las vanguardias atacaron por sobre todo la institucionalización del arte en un contexto histórico. Y la vanguardia surge como la expresión de la angustia ante una técnica y una estructura social
que restringe gravemente las posibilidades de acción de los individuos. El mundo de fin del siglo XIX, principios del siglo XX, es un mundo en crisis, un mundo de insatisfacción que explota por distintos lados, por el pensamiento y por las vanguardias. Algunos rompen, como el constructivismo y el dadaísmo, con la autonomía burguesa del arte, que es lo que estábamos viendo recién. Fíjense lo moderno, y recuerden el contexto que les mostré antes, recuerden los objetos de diseño gráfico, lo moderno que nos parecen estas imágenes y estas portadas. El artista construye un nuevo símbolo con su pincel, dice el Lissitzky. El símbolo no es una forma reconocible de nada que ya esté acabado, ya hecho o ya existente en el mundo. Es un símbolo de un mundo nuevo, que se está construyendo y que existe por medio del pueblo. Y es cierto que el programa de las vanguardias era ambicioso, transformar el mundo a partir de la imagen, mostrar un mundo no representado sino figurado, y este mundo figurado era el que quien lo veía transformaba su forma de ver el mundo. Esta ida y vuelta era realmente muy complicado para las vanguardias, pero las vanguardias ayudaron fuertemente al diseño. Como les decía antes, la inclinación por esta vida cotidiana, esta idea de transportar el arte a lo cotidiano, es lo que las vanguardias nos dejó, junto con un bagaje de recursos formales altamente desarrollado. Las vanguardias dan al diseño no solo un nuevo repertorio de formas, sino que también, perdón, me estaba olvidando, expanden las fronteras. ¿Qué quiere decir esto? Por un lado, las vanguardias nos dieron un montón de formas que no estaban en ese momento. Figuras planas, formas simples, líneas, elementos que no estaban tradicionalmente en la representación. Pero por otro lado, al trasladar el arte a la vida cotidiana, trasladó el arte a los objetos cotidianos de uso, expandió las fronteras en donde el diseño sí podía trabajar. Y fíjense en esta expansión de las fronteras, como un objeto, como un cuadro de Mondrian, se traslada a objetos de uso cotidiano, como puede ser la tapa de una revista, la tapa de la revista de Steel, o un objeto de diseño industrial, como es la silla roja y azul de Rietveld. El uso psicológico del color, la revolución de la tipografía, el collage, el montaje, representan la base de este repertorio lingüístico que nos van a dejar las vanguardias y que van a formar parte de nuestro corpus disciplinar. Pero no veríamos nosotros los objetos, la cartelería en la calle, como la vemos hoy, si no fuese sido por el trabajo de las vanguardias. Las vanguardias nos permitieron entrar con abstracciones, como puede ser esta fotografía blanco y negro, cuando nosotros estamos acostumbrados a un mundo en color, y las vanguardias proponen estas fotografías que son más abstractas, con ángulos casi inverosímiles, casi manchas. O estos objetos de diseño que nos hablan de algo artístico, de un montaje, de una fotografía, es un objeto de diseño gráfico, y que nos habla de libros y de un cambio social a partir de los libros. Vamos a terminar hoy acá, les dejamos bastantes elementos para leer, así que espero que puedan completar las tareas, puedan leerlos, y en la próxima clase vamos a entrar ya más con cada vanguardia en particular y con los repertorios formales. En síntesis, lo que queremos mostrarles es que nosotros no veríamos el mundo como lo vemos si no hubiese existido la opción rupturista y vanguardista de las vanguardias. Esta avanzada que hacen las vanguardias, darnos nuevos ojos para ver el mundo que ellos querían transformar, todavía es un trabajo que está por hacer. Pero es un trabajo que seguramente vamos a poder hacer nosotros en el futuro. Nos vemos la próxima clase.